también va a analizar con nosotros en estos momentos esta coyuntura, este panorama. Y sobre todo quiero aprovechar, Julio, en estos instantes tu experiencia parlamentaria. Buenas tardes, ya. Bienvenido a Rumbo al Poder de Vez Cable. Antes de entrar a lo que es la esfera de la segunda vuelta, ayúdanos a entender, por favor, lo que se está cocinando dentro del Parlamento con la bicameralidad. ¿Crees que es oportuno que el Congreso ahora mismo, antes de que cierre la puerta y dé el acceso al siguiente Parlamento del 28 de julio, estamos en condiciones parlamentarias de definir si regresamos con doble Cámara, diputados y senadores, o debemos dejar esa chamba en la Comisión de Constitución y el Pleno para el siguiente Congreso? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Primero, muchas gracias por la invitación. Permitirme dirigirme a todos los televidentes de Vez Cable a través de los grandes distritos a los cuales llega esta señal. Mire, he escuchado atentamente tu pregunta y quiero partir diciendo que el fujimorismo nunca ha sido, no está de acuerdo con una doble cámara. Siempre con una sola cámara, como actualmente la que tenemos, y con la cual también se rige a partir de la nueva constitución del año 93. Sin embargo, tú has hecho una pregunta muy puntual que me parece bastante interesante. ¿Por qué razón, justamente al terminar ya este periodo, se está aprobando para que exista una segunda Cámara y posiblemente nuevamente elecciones al Senado en el año 2022, con 60 senadores? Acá hay dos cosas que uno puede pensar. La primera, porque hay muchos que se quieren volver a reelegir. Por ejemplo, yo tengo entendido que ha habido ahí dentro del debate alguien que ha pedido que justamente este Congreso que está terminando, que ha sido por un periodo de un año y meses, sí puede ser reelegido. Sin embargo, Claro, esa propuesta lo ha lanzado Carlos Almerí, así de la es. bancada de Podemos Perú, vicepresidente de la Comisión de Constitución, y se le preguntó, ¿por qué es que planteas esa posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular para la Cámara de Senadores, que como bien mencionas, van a ser elegidos 60 a nivel nacional? Y él lo que mencionó es que, bueno, le habían sugerido, era un acuerdo de partido, y él solamente cumplió con comunicarlo, pero que ya lo ha retirado. Pero ya comenzamos a ver las pretensiones de aquello que están dejando el Parlamento en estos momentos. Claro, o sea, no se ve muy claro ni muy transparente a la situación política que ha vivido el país en los últimos 5 años, especialmente del 2016 a la fecha, donde ha habido cambios de presidente, vacancia de presidente, cerrado el Congreso, una nueva elección congresal. Y justamente eso es lo que demuestra hoy día la elección que hoy día tiene el pueblo peruano por el candidato Pedro Castillo. O sea, está harto de la situación de la clase política, está cansado de la situación de la clase política. Y esto está ahondando más aún a pretender sacar, faltando escasos un mes para que acabe este periodo, se pueda nuevamente ir al Parlamento y haber una nueva Cámara que es de senadores. Sin embargo, si a mí me preguntas personalmente, yo sí creo en una doble Cámara, que es importante una doble Cámara, porque creo que sería un mejor Parlamento, se podrían discutir mejor las leyes, tiene que haber una Cámara más pensante y evitaríamos lo que está pasando hoy día en el Congreso. Porque en el Congreso, ¿qué sucede? Se ha malogrado lo que es realmente el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso decía que tendría que, después de un proyecto de ley aprobado, debería pasar 7 días de reflexión para volver a tratar ese Parlamento. Pero sin embargo, el congresista levanta la mano y pide exoneración de esos días y inmediatamente puedes tener la otra votación. Entonces es una burla a través de un reglamento que se le ha hecho al pueblo peruano. Que reflexionar. Claro. Piden la votación para la exoneración de la segunda. Ya no hay nada que reflexionar. Pero, a ver, quiero que nos hagas un poco de pedagogía parlamentaria, Julio. ¿Por qué es que consideras que una Cámara de Senadores es fundamental? Para que la gente entienda, más allá de doble cámara, una cámara, unicameralidad, bicameralidad, más allá de que la gente cuestione que se van a aumentar la burocracia, van a aumentar los otorongos, más congresistas, o sea, no vamos a ser 130, van a ser 130 diputados y 60 senadores. Aumenta el presupuesto público. Más allá de esas quejas válidas de la gente, el por qué es necesaria una doble cámara, la de diputados y la de senadores. Te digo por qué, al menos en forma personal, a pensar que, como tú bien sabes, yo pertenecí a una bancada fujimorista que piensa todo lo contrario, totalmente lo contrario. ¿Cuál es mi experiencia parlamentaria? En un proyecto de ley, especialmente los que tienen mucho interés a nivel nacional, hay proyectos de ley de distinta naturaleza, unos que no requieren prácticamente ir a una segunda votación, porque son muy claros, pero sin embargo hay proyectos de ley que llevan mucho apasionamiento,
lleva muchas alianzas entre diferentes bancadas, por decirlo de alguna manera, vamos a decir, puede ser lobbies también, que han sido trabajados desde la comisión, ni siquiera en el mismo, el día del pleno, sino que se viene de la comisión en donde se aprobó dicho proyecto para que pase al pleno. Esos apasionamientos, en ese momento que tú votas, tú estás prácticamente convencido que puede ser así. Entonces, justamente el reglamento estuvo bien hecho. Tiene que pasar 7 días para reflexionar, para seguir conversando, seguir pensando que el voto que yo hice en verde a favor de tal proyecto puede ser correcto o no puede ser correcto. Eso se desvirtuó totalmente con pedir la exoneración de los días del plazo. Sin embargo, cuando pasa a otra Cámara, la otra Cámara, si bien es cierto, no va a empezar de cero porque va a empezar con la base que le ha dejado la Cámara de Diputados, comienza a trabajar nuevamente dicho proyecto, comienza a verlo de otro punto de vista, a pesar que pueden haber bancadas también que van a ser las mismas que existen en la Cámara de Diputados, pero tal vez las fuerzas van a ser distintas, porque quiere decir, vamos a pensar que hoy día en este Parlamento la fuerza es de Perú Libre, en la mayoría, en el Parlamento que va a haber a partir del 28 de julio. Sin embargo, en la Cámara de Senadores, de repente, por decir un partido, Alianza por el Progreso, tiene la mayoría en senadores. Entonces, ya comienzas a pensar los proyectos de distinta manera y distinta óptica. Y eso ayudaría a que los proyectos que salgan a favor del país sean mucho mejores. A favor o que se divirtúen de determinados proyectos, porque también en el Senado se pueden bajar ese proyecto. Entonces, yo pienso que sí es necesario, como lo tienen en otros países. O sea, mi experiencia parlamentaria me ha dicho eso, que efectivamente se podría reflexionar y seguir estudiando en la otra Cámara para que este proyecto salga mucho mejor a favor del país. Bueno, y mejor ley es que no termine en el Tribunal Constitucional dándole la opinión favorable a la demanda del gobierno, como ha pasado. Ahí está Pedro, lo que tú has dicho. A ver, vamos a recordemos algunos proyectos, no me atrevería a decir muchos. A ver, en tiempos de pandemia con este Congreso de la República, el complementario. El primero, el de la eliminación del cobro de peajes durante el tiempo de la vejez de pandemia, que se puso en marcha, sí, pero que el Tribunal Constitucional le dio la razón al gobierno y desestimaron esa norma. El tema también de la ley CAS, eliminación del CAS, que en este momento se encuentra en manos del Tribunal Constitucional. El tema de la devolución de aportes de la ONP, que también ha sido finalmente desestimada por el Tribunal Constitucional. Otro tema más que de repente podremos tener por ahí, el tema, por ejemplo, de la ley de la usura bancaria, que el gobierno anticipó que también lo va a elevar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, son normas que pudieron haber sido perfeccionadas para evitar ese proceso de la demanda de inconstitucionalidad y se hace necesaria una doble cámara. ¿Pero qué lo va a diferenciar? Si a la final es, más allá de que sea una doble cámara, la calidad política es la que se encuentra en crisis también en estos momentos en el país, que no garantiza que una doble cámara con senadores realmente estén a la altura de las circunstancias en la calidad moral que podría tener o no. Pero tú has dicho una verdad que no se puede ocultar. Efectivamente, la calidad parlamentaria, por decirlo de alguna manera, está en crisis, especialmente en este último Congreso, y en el Congreso también vale la pena, hay que decirlo claro, del 2016 al 2020. Ha bajado mucho la calidad parlamentaria. Es más, algunos dicen que este Congreso que está por salir es uno de los peores congresos que ha tenido la historia republicana. Entonces, si tú vas a pensar lo mismo, y pensamos todos los peruanos, que esa misma calidad se podría repetir también en la de senadores, entonces, ¿a dónde estamos? Va a ser igual o peor o más de lo mismo. Entonces, yo creo que para mí no fue una buena decisión la no reelección, por ejemplo, de los parlamentarios. Así es, no fue una buena... Pero pensándolo después bien, fíjate, pensándolo bien, cuando ya pasa un periodo, los ex sí se pueden volver a reelegir. Por ejemplo, para este periodo que viene acá, muchos que fueron ex parlamentarios del 2011 al 2016 podrían ir nuevamente en este periodo, que hay muchos que son rescatables, bastante que son rescatables, que podrían dar mejores luces en un parlamento, que podrían estar como senadores y ver en una forma más general las decisiones que hoy día verdaderamente requiere el país a través de los proyectos de ley que son aprobados o que serían aprobados en la Cámara de Diputados. Yo creo que sería mucho mejor, porque si tú observas del 2011 al 2016,
cuando yo fui parlamentario, ¿cuántos proyectos pasaron al TC? Muy pocos, por no decir casi nada. Eso te demuestra que éramos congresistas más preparados y leíamos bien el reglamento del Congreso para evitar justamente hacer populismo, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos años en el país. ¿Por qué? Porque el populismo, ¿qué implica? Engañar a la población. O sea, yo puedo decir muchas cosas en el Parlamento que suenan hermosas, pero que no se pueden llevar a la práctica en la realidad. Entonces yo no estoy para ganarme votos. Ahora, aterricemos a la realidad, Julio. Este gobierno, el que entre, sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori, tendrá consenso político con el Congreso, fuera de bicameralidad, con la única cámara que existe. ¿Tendrá consenso político? ¿Hay suficiente material humano, crees, en el Congreso como para que puedan entenderse y nos saquen de ese atolladero que significan estos 5 años? Mira, yo no creo que en este nuevo Parlamento haya un consenso político. Perú Libre, el que posiblemente pudiera ganar esta elección, si hablamos con la encuesta que ha salido recién, la última que ha sido publicada el día de ayer por dato, es imposible que lleguen a un consenso. Tendría que escuchar yo al profesor Castillo hablar de consensos desde ahora, no esperar que sea elegido presidente de la República si que fuera elegido. Y eso no lo estoy escuchando, y la forma como él está hablando es al contrario, es forma de ver que no va a haber esos consensos fácilmente. Por ejemplo, cuando él dice cambio de la Constitución, va a haber una nueva Constitución política del Estado. ¿Cómo se puede obtener una nueva Constitución? De dos formas. Necesitaría yo 2 legislaturas con una votación de 87 votos, lo cual no creo que lo consiga. La otra es una legislatura con 66 votos y que vaya a un referéndum, que seguramente es la que va a seguir, porque la otra, para que llegue a un consenso, tendrían que ser las cosas muy, muy claras entre los partidos que tienen la mayor cantidad de bancada, la mayor cantidad de congresistas en su bancada. Y eso no creo que llegue fácilmente el profesor Castillo. O sea, y es lo que también escuché en otros mencionar, que para que pueda instaurarse el comunismo en el país, primero que nada, el partido de gobierno tendría que tener una bancada mayoritaria, casi como la que tuvo Fuerza Popular en este último quinquenio. Claro, antes de que prácticamente que decida levantando la mano. Claro, o sea, levantaba la mano toda la bancada y o traían abajo el país o lo encumbraban, depende de la decisión que tomaban. Pero eso no existe en estos momentos. Al menos Perú Libre no tendrá una bancada que de por sí sola puede cambiar la realidad del país. Va a necesitar de consensos. Y ahí es lo que justamente volvemos a caer en la visión del tipo de parlamento fraccionado que tenemos, lo que tendremos a partir del próximo 28 de julio. Es cierto, el parlamento va a ser fraccionado, pero todo dependerá del ejercicio que haga el nuevo presidente del país, ya sea Keiko o Sofía Fujimori o ya sea el profesor Castillo. Yo pienso que por el lado de Keiko es más manejable la situación. Primero, porque hay experiencia política en controlar un parlamento. No quisiera nombrar la experiencia política del 2016 al 2020, que fue desastrosa en el parlamento. Es más, y ahí quiero hacer una pequeña consideración. Del 2016 al 2020, en las nuevas elecciones donde tuvo Keiko 73 congresistas, si bien es cierto, para que ella llegue a tener 73 congresistas, la bancada del 2011 al 2016 hizo un gran trabajo. Bajó el antivoto fujimorista. Sin embargo, del 2016 al 2020, ese antivoto fujimorista que se bajó, se creó un nuevo antivoto keikista a raíz del trabajo de esa bancada, lo que hoy día hace que toda esta generación del bicentenario, todos estos jóvenes, no son antifujimoristas, porque no han vivido prácticamente lo del 90 al 2000, sino son antiqueikistas por lo que pasó en este legislativo del 2016 al 2020. Lo cual yo pienso que Keiko tiene que salir a deslindar y pedir disculpas a la población peruana por lo que pasó en ese momento. Pero Julio, ¿cuántas veces Keiko ha pedido disculpas? Bueno, no sé cuántas veces habrá pedido disculpas, pero ¿cuántas veces llamó a la reconciliación nacional y a los días estaban otra vez contraatacando desde su bancada? Pareciera ser que una cosa era el discurso de la lideresa y otra la misión que tienen los congresistas. Y ahora tenemos lo que justamente ha cosechado políticamente Keiko Fujimori, que ha perdido la oportunidad de hacer historia desde el Congreso de la República, como cuando ella, por ejemplo, asumió la derrota y dijo que desde el Congreso iban a implementar su plan de gobierno.
pero su plan de gobierno en todo caso ha sido desastroso porque nos ha generado una crisis de 5 años, con 4 presidentes y 2 parlamentos. Mira, Pedro, creo que seguramente gran parte de la población está de acuerdo contigo y por eso vemos hoy día esta encuesta. Y por eso vemos también por qué Pedro Castillo está donde está. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de los políticos tradicionales. Yo me hago una gran pregunta. Hoy día hay más pobres en el Perú, si hay más pobres a raíz justamente de la pandemia, a partir del año 2020. Si yo soy pobre y he vivido el gobierno de Alan García, he vivido el gobierno de Toledo, he vivido el gobierno de Ollanta, he vivido el gobierno de PPK, he vivido el gobierno de Vizcarra, y ahora estoy viviendo de Sagasti, digo, si estos gobiernos no han hecho nada por mí, sigo siendo pobre igual. Y esta pandemia ha desnudado, y discúlpame la palabra, que aparte de ser pobre sea miserable, porque ni siquiera tengo los recursos para poder salvar a mi familia si se enferma del COVID. O sea, es más grave aún. Entonces yo me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué tendría yo que votar por Keiko si todavía no escucho? Yo pienso que Keiko en cualquier momento tiene que salir ya, no con otro discurso, sino tiene que salir con lo que va a hacer realmente en el país, y ahora lo voy a comentar, es ese cambio que quieren escuchar los olvidados de este país. Entonces dicen, prefiero votar por el profesor Castillo, porque por último, a este señor no lo conozco, es nuevo, y si me va peor, porque se dice que es comunista, socialista, etcétera, etcétera, yo soy igual, voy a estar igual que estuviera acá. Sin embargo, tengo una opción, de repente, de salvarme. Pero ese pensamiento es un pensamiento muy ligero, es un pensamiento que no está a favor del país. Y eso hay que analizarlo junto con los pobres para poder salir de la pobreza, pero salir con un país que realmente vaya hacia adelante. No salir de la pobreza que vemos, oye, el primer año me fue bien, el segundo año más o menos, y el tercer año sigo más pobre de lo que me había dejado el gobierno anterior. Eso es lo que hay que analizar aquí. Julio, para terminar, ¿te imaginabas a tu edad y en tu ruedo político, en tu bagaje político, llegar a un bicentenario de nuestro país con partidos tradicionales e históricos, por cierto, como el PPC, como el APRA, ya desaparecidos del registro de organizaciones políticas? Legalmente ya no existen, han perdido su vigencia electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Te imaginabas llegar en esa estructura política sin un partido fundado históricamente por personajes como Víctor Olaya de la Torre, en su momento también liderado por Bedoya en el PPC, y que ahora estamos en esas circunstancias muy complejas? Mira, yo tengo una contradicción a tu pregunta, porque cuando yo fui parlamentario, una cosa es ser ciudadano y vemos las cosas de afuera, y otra cosa es ser parlamentario y estás viendo las cosas de adentro. Me daba cuenta que el país no iba bien, no iba en el camino correcto, que esto podía estallar en cualquier momento. Entonces uno lucha como parlamentario, al menos mi caso especial, y creo que también el caso de la bancada que fue de 2011 al 2016, luchó por ese cambio. Pues si tú observas la bancada del 2011 al 2016 y la bancada del 2016 al 2020, totalmente y diametralmente, totalmente distinta en todo aspecto. Luchamos para evitar justamente lo que hoy día está viviendo este país. Se veía venir, pero teníamos esperanza que trabajando todos los partidos políticos a favor del país y cambiando esos conceptos, ¿no? De que el pobre debe ser más pobre y de que el rico debe ser más rico, sino de una distribución de riqueza correcta y un trabajo especialmente en salud, especialmente en educación, especialmente en seguridad y un techo para cada familia, las cosas iban a cambiar. Eso no sucedió como pensamos. Y es por eso que yo le digo hoy día a los dos candidatos, hoy día hay dos temas centrales, Pedro. Primero, la pandemia. He escuchado al profesor Castillo, he escuchado también a Keiko, pero me gustaría escuchar exactamente el detalle de cómo van a hacer para sacarlo de la pandemia. Si el Perú sigue hoy día con esta crisis sanitaria, no va a poder salir adelante desde el punto de vista económico, porque tenemos que hacer dos cosas paralelas: vencer la pandemia o controlar la pandemia, y la reactivación económica tiene que ir de la mano. Si tenemos enfermos, no hay reactivación económica. Esto es muy sencillo. Hoy día el país trabaja al 50%. Uno camina por las calles, encuentra tiendas cerradas, que han puesto su cartel nuevamente al kilo, que habían unas pequeñas empresas. Hoy día vas al Estado, y los que trabajan con el Estado trabajan al 50%.
Unos trabajan de su casa, hay empresas que trabajan a la mitad. Entonces, ¿cómo podemos reactivar así la economía si no logramos vencer o no logramos controlar la pandemia verdaderamente? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas plantas de oxígeno realmente necesitamos en el Perú? Necesitamos más de 100 plantas de oxígeno, porque hoy día la gente se muere por aire, por oxígeno. Se muere por oxígeno. No puede haber en nuestro país que la gente se muera por oxígeno. Por eso que el pobre, al no tener al no tener dinero para comprar un balón de oxígeno, va al hospital y en el hospital se encuentra con otra realidad. No hay camas, no me pueden atender y me tengo que morir. O sea, se muere por ser pobre. Eso no puede seguir en nuestro país. Y son situaciones que quienes van a entrar a gobernar, más allá del presidente, su equipo de trabajo, tiene que ser esa visión de mejorar la situación social y sanitaria que atravesamos los peruanos. Julio Garo, versus la economía. Versus la economía. Exactamente. Porque las dos tienen que ir de la mano. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Estaremos en otra oportunidad. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos a esto Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión.